Mi nombre es Mario Alberto García Galindo, matrícula 1160300. Hoy vamos a hablar sobre la práctica número 3 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica con el doctor Arturo Torres. Esta práctica habla del regulador Zener. Su objetivo es conocer el principio de funcionamiento del regulador Zener. Muy bien, primeramente vamos a armar nuestro circuito, el cual sus componentes son una fuente de voltaje de corriente directa de 10 volts. Bueno, lo vamos a estar variando entre 10 volts a 20 volts. Una resistencia de 58 ohms, un diodo Zener con un voltaje Zener de 12 volts y una resistencia que vamos a estar variando su valor entre 600 ohms y 1.2 kilo ohms, y un multímetro, el cual lo vamos a conectar en las terminales de la última resistencia en la salida del circuito. El primer paso que nos pide el reporte es medir el voltaje máximo y mínimo con el voltaje de 10 volts de entrada y una resistencia de 600. Veamos. Corremos el programa. El voltaje mínimo tendríamos que es de 9.119 volts. Veamos el voltaje máximo a 600 ohms. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cambiar el voltaje de entrada de la fuente a 20 volts. Me aparece ese recuadro porque no paré el programa. Lo corremos. Tenemos el voltaje máximo de 12.046 volts. Ahora vamos a ver el voltaje mínimo, pero con la resistencia de salida que se encuentra en la salida de, nos pide reporte que sea de 1.2 kilo ohms. Ok, ya cambiamos la resistencia. Ahora lo que vamos a hacer es devolver el voltaje a 10 volts. Ahora veamos cuál es el voltaje mínimo. Una resistencia de 1.2 kilo ohms, perdón. Tenemos que es de 9.539 volts. Tenemos la prueba. Ahora vamos a ver el voltaje máximo. Esto lo vamos a ver cambiando la fuente a 20 volts. Corremos el programa. Nos entrega un voltaje máximo de 12.048 volts. Con esto terminamos el primer paso que nos entrega la práctica, que nos pide la práctica, perdón. Bueno, en lo que es el reporte, en el primer ejercicio nos piden calcular la RI de un circuito similar al que nos da la práctica, pero con los datos de voltaje de entrada, la corriente de carga y el voltaje Zener. Pero nos dimos cuenta al hacer estos cálculos que no podemos calcular RI, ya que el voltaje de entrada es mínima, son de 10 volts. Entonces, al tratar de sacar la corriente Zener, tenemos que nos da a menos 64.0
285 miliamperes. Entonces nos dice que el Zener no está funcionando, está sin funcionamiento. Es por eso que no podemos calcular la RI. En el siguiente paso que nos pide en el reporte, nos pide el porcentaje de regulación utilizando una RL de 0.6 kiloohms y una RL de 1.2 kiloohms. Usamos la fórmula que nos entregan en el reporte. Tenemos que es la sustracción del voltaje máximo y el voltaje mínimo entre el voltaje nominal. Sustituimos los valores que fue lo que sacamos en multisim, y de resultado nos entrega que el porcentaje de regulación es igual a 24.3%. Este es el segundo paso del reporte. Bueno, nos falta calcular el porcentaje de regulación, que es el ejercicio 3 de la resistencia de carga de 1.2 kiloohms. Es utilizando la misma fórmula que se encuentra en el reporte. Se sustituye los valores que nos entregó Multisim y nos da un porcentaje de regulación de 20.01%. Bueno, esto sería todo de la práctica número 3. Es todo de mi parte, gracias.